Recording No, is on. Ahora. Vale, nada, pues bienvenidos y bienvenidas al 20 seminario del Grupo de Coinformática de la ET. Ahora venimos de estar un tiempo un poco más de parón, que no hemos hecho tantos seminarios, pero nuestra idea es volver. Así que, por supuesto, si cualquier persona está interesada en dar un seminario, que se ponga en contacto con nosotros, o si conoce a alguien para darlo, o cualquier cosa. La idea es dar un seminario al mes o bimensualmente, si podemos, que sea los jueves siempre, a las 4. Y eso. También en general os animamos a participar en el grupo de coinformática, que cualquier sugerencia es bienvenida. Y, y eso. También aprovecho para hacer un poco de spam. Dentro del grupo estamos intentando organizar un curso de paquetes de R útiles para la ecología y de momento tenemos pocos inscritos, entonces que si alguien está interesado, pues que creemos que va a ser muy guay y a ver si sale gente suficiente para que salga el curso. Y, nada, no me enrollo mucho más, que va a hablar ahora Miguel Sevilla Callejo, está trabajando en el Instituto Pirenaico de Ecología, es doctor en geografía y estuvo también en la Universidad de Zaragoza. Y nada, que él os va a contar mucho más, pero sobre todo, pues es un fan de los datos espaciales libres y de eso es de lo que va a hablar. Así que, Miguel. pues nada, muchas gracias, Alberto. Creo que este va a ser un poco diferente a otras charlas que os han dado, porque va a ser a lo mejor muy teórico y, como os he comentado antes, quería un poco, iré rápido porque la presentación es como hay mucha información, la dejo ahí para que la tengáis y sobre todo dejar espacio al final. Intento no enrollarme mucho para que os quede claro un poco qué es lo que se puede hacer con esto y tal. Bueno, un poco. La presentación va de esto, de OpenStreetMap, que le solimos llamar los que contribuimos a ello la Wikipedia de los mapas, porque a diferencia de Wikipedia, o sea, es muy parecido, la plataforma es también colaborativa, la gente edita de manera altruista o por sus intereses propios particulares, y la diferencia es que en el Wikipedia tienes artículos enciclopédicos y aquí lo que tienes son elementos especiales. Un poco la filosofía es esta de crear y distribuir datos geográficos libres de restricciones técnicas o legales, que sean datos libres, ¿vale? Y que lo hace una comunidad de una manera horizontal. Además, lo interesante de esto es que, claro, cuando tú vas a OpenStreetMap, pues generalmente si buscáis ahí en internet o lo que sea, lo que te va a salir es openstreetmap.org, que es como una página web de mapas, así, con 4 o 5 cosas, pero interesante que es un proyecto, pues como digo ahí, o como decía Jorge en esta diapositiva, es una comunidad de entusiastas del software libre y los datos libres y que lo que queremos es llegar a la mejor base de datos geográfica mundial. Y además no es solo ese mapa que veis, son muchos otros mapas, porque en realidad es una base de datos espaciales que podemos aprovechar y es un poco lo que quiero que os quede la idea y cómo que si os surge la necesidad de tener datos espaciales libres y accesibles, saber que los tenéis aquí. Y si además colaboráis y mejoráis el mapa, pues nos beneficiamos todos, ¿vale? Y claro, como tiene esta parte colaborativa abierta, pues ha generado un ecosistema impresionante de herramientas y servicios que además también los podemos aprovechar. Bueno, así datos grandes, pues hay como 10 millones de editores en OpenStreetMap a nivel global y es impresionante porque cerca de 200 personas estamos colaborando todos los días solo en el territorio español y moviendo 45.000 nodos todos los días, que parece impresionante, pero, o sea, parece poco, pero es bastante información que se está constantemente moviendo y se está mejorando. Lo que os decía antes, es una base de datos espacial, ¿vale? Y tiene un tipo de licencia que es de libre uso y distribución y que la única restricción que tiene es que si utilizáis los datos, esto lo voy a decir 2 o 3 veces durante la presentación, si utilizáis los datos debéis de citar OpenStreetMap. Esta diapositiva se ha ido al garete, pero os cuento lo que había. Bueno, básicamente lo que os quería contar es que si os metéis en openstreetmap.org, así, ahí, os lo enseño aquí y ya está, pues tenéis información que veis que veis aquí a la leyenda, pues tenéis carreteras, o sea, vías, carreteras, caminos, luego también land use y land cover, ¿vale? Y además, de hecho, si os vais acercando, la leyenda va cambiando y vais viendo
más información. Pero todo esto, en realidad, lo importante de esto es que esto debajo es una base de datos y podéis ver esa información y la podéis extraer. Uy, map data. Entonces, estos son polígonos, líneas, puntos que podéis aprovechar. Bueno, lo que os decía, la licencia es esa, es Open Data Commons Open Database License, que eres libre de copiar, distribuir, usar, modificar y transformar, como en el software libre, siempre y cuando cites convenientemente la fuente y los datos que se deriven de ellos sean también distribuidos con una licencia similar y abierta, ¿vale? Esto, pues como la Wikipedia, es una especie de Creative Commons, pero para datos, ¿vale? Me gusta traer siempre a colación, aunque ya esto ya es bien antiguo, pues de hace 12 años, pero me gusta este artículo del Guardian ya de hace eso, que dice por qué OpenStreetMap es importante y por qué lo tiene que tener, el mundo necesita OpenStreetMap. Y bueno, en realidad es porque es muy relevante que exista una base de datos global unificada que se esté generando de manera colaborativa, horizontal, y que además es la alternativa a otros sistemas, servicios online, que todos podéis imaginar cuál es el global, pero luego también particulares, porque claro, aquí el IGN, por ejemplo, pues tiene los datos solo de España, pero cuando saltas a Francia, o sea, nos pasa mucho, los que trabajamos en el Instituto Pirineo de Ecología, que cuando quieres datos del Pirineo, pues sí, muy bien, tienes los españoles, porque el IGN nos ha dejado tener sus datos, pero cuando saltas a la parte francesa ya o no cuadran o no los tienes. Claro, cuando tienes un proyecto global tienes datos que no separan a priori por las fronteras. Bueno, es fundamental, se usa muchísimo en zonas para ayuda humanitaria. Bueno, si vais a África o en sitios en países del sur global se utiliza muchísimo. Y a mí me gusta también porque se mete información que no estaría de otra manera metida. Pues a lo mejor no hay tanta información, digamos, de comercios o cosas así. Se me olvidó decir que como nació como una plataforma desde el ámbito urbano, es verdad que hay mucha información de las áreas urbanas y falta o podéis encontrar deficiencias en el ámbito rural, pero no por ello cada vez se va mejorando y tenéis más información. Entonces, mucha información, pues información, por ejemplo, de caminos, sendas y pistas en las áreas rurales, pues no lo vas a encontrar mejor si lo ha editado alguien, porque claro, esto pasa como en la Wikipedia, que tienes información de mucho detalle en algunos sitios y a lo mejor en otras, si no ha habido alguien que lo haya editado, no lo tienes. Y luego, además, como es una plataforma abierta y se hacen procesos de importación de datos abiertos, pues vais a encontrar, pues, yo qué sé, información, por ejemplo, de los edificios del catastro y cosas así que se han importado. O la gente del gobierno de Navarra ha metido toda su información de red viaria y la ha mejorado sobre la que tenía. Bueno, pues esto, lo bueno es que como está en una plataforma y que tiene unos metadatos particulares, pues los puedes contrastar, obtener y demás. Bueno, esta imagen habla por sí sola, información que podéis encontrar en otras plataformas y que podéis encontrar en OpenStreetMap. Luego lo vamos a ver. Luego, pues hay grandes, no solo administraciones públicas, sino pues Amazon, Facebook, Microsoft, casualmente todos los que no son Google, claro, les ha interesado mucho y están contribuyendo también a OpenStreetMap. Otra cosa que me gusta contar es que lo más probable es que si no estáis viendo, que la mayor parte de los datos de la información cartográfica que estáis viendo en Internet es toda de OpenStreetMap. La que no es de Google es toda OpenStreetMap. En Wikimedia, Facebook, Apple, todo esto son datos, si os fijáis abajo, siempre pone OpenStreetMap Contributor, porque tienes que citar los datos. Bueno, y lo que decía antes, hay un ecosistema pues impresionante de aplicaciones, servicios que se pueden utilizar en OpenStreetMap o se pueden utilizar pues para otras cosas, pero que han surgido de OpenStreetMap, como os contaré más. Esto es el mensaje que me gustaría también que tuvierais, ¿no? Pues que OpenStreetMap es una comunidad llena de entusiastas y que además cualquier persona puede ser parte de ella. Y os invito a que os unáis no solo a sacar datos, sino también a contribuir y a mejorarlos. Os cuento así por encima si quisierais mejorar, ¿no? Pues primero te tienes que unir, luego recoger los datos, subirlos y luego ya si quieres, pues generar los mapas. A diferencia de Wikipedia,
necesitas un user, no se puede editar de manera anónima, pero es tan fácil como meterle un correo electrónico y un password. Luego tenemos diferentes plataformas para poder hacer trabajos sobre el terreno, sacar datos. Vais a ver muchas fotografías porque yo trabajo mucho en la ciudad, aunque también lo uso en el área urbana, pero toda esta información se puede transponer del área urbana también al área rural. También hacemos mapping parties. Bueno, esto es muy del urbano. Y luego, pues que hay mucha información a la que podéis acceder de manera legal y abierta en la propia plataforma de OpenStreetMap y que, por otro lado, pues a lo mejor es compleja. Pues, por ejemplo, tenemos para editar sobre OpenStreetMap, pues tenemos acceso a imágenes de satélite que de otra manera, pues o la pagas o no la tendrías. O, bueno, todos los recursos del IGN y del Centro Nacional de Información Geográfica, como las ortofotos, los mapas topográficos, están como a un clic para poderlos aprovechar como edición, pero eso no quita que tú también lo puedas aprovechar para tu información que está ahí, información del catástre, imágenes de satélite que os he contado antes. Hay un editor embebido dentro de la página web que es muy sencillo. Una vez que te has dado de alta, te metes y lo metes. Luego hay otro un poco más complejo, como se ve ahí, con muchísimos datos, que es uno que es de Java, que es offline. Pero bueno, no vamos a entrar simplemente para que os quedáis que hay esa información. Sí que quería contaros un poco cuál es el modelo de datos geográficos, que no es un SIG al uso de los que estéis a lo mejor familiarizados con un SIG. Está construido como una base de datos en el que hay nodos que se relacionan formando líneas. Esas líneas se cierran y pueden también constituirse como conjuntos de relaciones. Y, bueno, tienes por un lado el componente espacial, que es lo de los puntos que pueden ser solitarios o pueden estar formando líneas o polígonos. Y luego está la parte temática, que son estos valores de etiquetas. Ahora os voy a contar un poco esto del valor etiqueta-valor de los datos. Es importante, si vais a empezar a trabajar o a editar o a obtener datos de OpenStreetMap, que vayáis a la wiki. La wiki.openstreetmap.org, digamos que es como pues, los metadatos y la documentación de todo el proyecto. Ahí está toda la base. Ahí pues tienes la guía de inicio de editores, tienes información en diferentes idiomas y, sobre todo, hay un apartado que es el Map Futures, o si está en español, que los elementos del mapa, una cosa así, que está como el resumen de los importantes de la información que tiene OpenStreetMap y cómo se estructura y cómo es. Pues yo qué sé. Pues tienes ahí la información de las cubiertas del terreno. Pues toda la información que venga con, imaginaos, natural grassland, pues eso van a ser a priori gente que ha editado zonas de herbáceas, prados de montaña, por ejemplo. O también ahí hay un poco de confusión, la verdad es que lo tengo que reconocer, porque como salió del ámbito urbano este proyecto, a veces es como, espera un momento. Tienen un etiquetado para etiquetas y valores natural y luego tienen también otro que se llama land use, que es como, tendríamos que haber hecho un cover, pero bueno, da igual. La cuestión está que las capas, vamos a decir, entre comillas, naturales, pues están en natural y su valor diferente, y luego tienes esta de land use, pues aquí ya tienes, digamos, cosas más, vamos a decir, humanas, pues yo qué sé. Tienes zonas de cultivos que tenéis ahí, o zonas donde me saldrá, de huertas, ¿vale? O también tienes información, pues, de cuerpos de agua, de lago, de ríos, que lo puedes sacar sabiendo lo que hay. Incluso algunas muy, muy específicas, como por ejemplo un conjunto de datos geológicos. A ver, esto os recuerdo, tiene alguien que haber metido los datos, no porque exista el valor o sea, que existan las etiquetas, en algún sitio alguien las ha metido ya, pero puede ser que a lo mejor en el área donde vayas no estén incluidas, pero bueno. La cuestión es que el potencial está ahí y como se mejora día a día el mapa, pues lo podéis encontrar. O, pues, por ejemplo, esto sí que es una etiqueta es un conjunto de datos con los que he estado yo trabajando con un proyecto que teníamos de fuentes en Aragón. Pues esto, ver dónde estaban todos los manantiales, se habían registrado todos los manantiales de Aragón. Pues es verdad que en OpenStreetMap no están todos los manantiales de Aragón, pero sí que estaban muchos más de, por ejemplo, los que estaban registrados en
en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este tipo de cuestiones, pues claro, luego también encontramos algunos y los incluimos. Claro, la información que tú puedas incluir, pues eso que va a quedarse ahí lo puede reaprovechar alguien. Si queréis alguna pregunta o lo que sea, no os preocupéis, que es que si no me puedo enrollar muchísimo, ¿vale? Me paráis y me preguntáis. Que esto, si editáis, no puedes copiar de otros mapas. Eso significa que la información o la has sacado tú sobre el terreno o la has sacado de fuentes de las que hay autorización para meterlas. De hecho, yo diría, o sacas datos que tú los tengas sobre el terreno o que sea de la ortofoto que te sale en el editor por defecto, porque si, por ejemplo, a alguien se le ocurre coger información de las imágenes que tiene Google Earth, pues mal, porque esas imágenes tienen copyright. Ese tipo de cuestiones hay que tenerlas bien en cuenta, ¿vale? Que estamos hablando de datos abiertos. Bueno, aquí os he dejado un poco cómo se edita. Una vez, lo voy a pasar muy rápidamente, simplemente comentaros que hay un tutorial una vez que te das de alta, le das a la pestaña de editar y hay un tutorial que te va explicando cómo hacer las primeras ediciones para familiarizaros. Si a alguien le interesa, pues nada, abre el editor y te va orientando. Cuestiones si editas, que si ves cosas extrañas y tienes dudas, no las toques, porque claro, esto es lo típico, empiezas a editar y, pues esto no existe, o esto está mal, y lo mueves, y pues a lo mejor tenía su razón de ser. Mucha gente edita para el render, o sea, para el mapa que estás viendo en OpenStreetMap.org, pero que es que la información es la de la base de datos, no lo que se está viendo en el render, en la página web. Eso hay que tener, o sea, hay gente, pues yo qué sé, si tú cambias la etiqueta, el río, pues a lo mejor va a ser otra cosa. Entonces, ese tipo de cuestiones. Cuando terminas de editar, hay que siempre decir, cierras la edición y dices, he editado esto, tienes que poner un cierto comentario para poderlo ver. Bueno, tener en cuenta una cosa interesante que tiene OpenStreetMap es que todos los sistemas de, pues, por ejemplo, de carreteras, de caminos o la red hidrológica es topológicamente correcta. O sea, todas aquellas líneas que confluyen tienen nodos en común. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando editas. Pues tener en cuenta la documentación, preguntar a la comunidad, que estamos siempre abiertos a ayudar a la gente. Bueno, una cosa interesante es que puedes tener OpenStreetMap en el móvil. Esto ya no es tanto de editar, sino de cómo utilizar los datos. Y para ello hay varias aplicaciones. Aquí os he puesto un poco las que tengo yo en el móvil, pero bueno, algunas son para meter datos directamente en ciudad, tipo comercios y demás. Y os voy a enseñar algunas que yo creo que deberíais de tener por lo menos en mente porque os pueden ser muy útiles, pues, por ejemplo, para el trabajo de campo. Lo primero comentaos que hay un editor como el que os he contado antes para desktop, pero en el móvil, que se llama Vespucci, pero que tampoco voy a entrar mucho en ello, pero que sepáis que existe. Y sí que os quería contar un poco este programa que se llama Osman, de OpenStreetMap Android, aunque está también para iOS. Y voy a intentar, a ver si se me abre. Vale. Os voy a enseñar porque en su día... lo tengo ni aquí abierto. Vale, tenéis... os lo voy a contar porque tengo un post hecho tenemos un grupo aquí en Zaragoza, que es Mapeado Colaborativo GeoInquietos Zaragoza, en el que, además, aproveché que quería contarlo para unas jornadas del IPE y que la gente del IPE lo usara. Entonces, un poco... Bueno, os pasaré luego y os leéis tranquilamente el post, pero porque os explica cómo instalarlo y demás, pero un poco lo que os quería contar es que esto es una cosa así, vamos a decir, a grosso modo, como una especie de Google Maps, pero lo bueno es que el programa per se es libre y, por otro lado, los datos, puedes usar los datos offline de OpenStreetMap, porque descargas la base de datos y la puedes utilizar. Es verdad que aquí vais a ver solo capturas, os estoy enseñando diferentes capturas del área urbana, pero del mismo modo se pueden ver en el área rural. Por ejemplo, pues tiene una interfaz en la que si por ejemplo estás, pues esto aquí, en mitad de los Pirineos, pues te dice, ¿quieres descargarte los datos desde
offline, pues le das, te lo descargas y entonces, aunque no tengas cobertura de datos, va a dar igual porque tú vas a tener los datos en el móvil. Una cosa también muy interesante, bueno, te puedes bajar los datos generales, solo la red viaria, también puedes tener curvas de nivel, aunque son bastante groseras, pero no están bien, no están mal, pues están derivadas de un modelo SRTM de 30 metros, con lo cual no son tan precisas, por ejemplo, como las que podéis encontrar en un mapa topográfico, pero está muy bien. También datos de la Wikipedia. Y bueno, una vez que entras bueno, es muy amplio, ahora no daría tiempo de explicaros todo cómo se maneja Osman, pero lo interesante es que puedes configurar diferentes mapas de fondo, ¿vale? Entre ellos, bueno, aquí explico cómo meter datos diferentes, como por ejemplo podéis poner las imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, podéis poner también el mapa topográfico nacional para verlo, podéis poner imágenes de satélite, que es la de ERRI, que es genérica y va más rápida. Incluso podéis poner, si me apuráis, podéis poner hasta Google Maps debajo. Y yo ya para cerrar el círculo tengo hasta la información del tráfico de Google, que también Google lo da como una capa que se llama MTS. Y entonces lo puedes, además ahora, menos las de Google, que esas sí que las tenéis que ver aquí porque hay que meterlas a mano, las otras están a golpe de clic, que es muy fácil configurarlas dentro del propio. Y bueno, ¿y por qué os estoy contando todo esto? Pues porque lo interesante es que como tienes la base de datos en el móvil, pues por ejemplo, puedes hacer búsquedas, pues bueno, aquí, por ejemplo, esta información que tenía. Busca dónde están todas las fuentes o si estás en mitad del monte, puedes decir, búscame dónde están todos los manantiales, por ejemplo. Y entonces, pues te aparece directamente sobre tu mapa. O, bueno, pues le puedes dar directamente unas coordenadas, se las metes y te lleva directamente a las coordenadas. Lógicamente tiene un ruteado que te lleva, o sea, si quieres ir de un punto a otro, utiliza esa información interna y también te lleva, como si fuera cualquier otra aplicación. También tiene que se puede ver en 3D, que es lo que os enseño aquí. Además, el 3D aquí porque tengo la imagen de los datos de OpenStreetMap, pero de fondo podéis poner también la ortofoto y puedes verlo en 3D, puedes situarte. Y lo más interesante, y por lo que yo me empeñé en contar todo esto en la charla que di en el IPEP, fue porque lo que quería es que mis compañeros lo utilizaran para guardarse sus puntos de interés o sus rutas en el campo. Porque yo no sé qué información usáis, pero yo me he encontrado cosas tan bárbaras como que la gente va al campo y para tomar el punto de muestreo lo guarda en Google Maps. O, bueno, iba a decir peor, no, porque casi es mejor, o te manda la ubicación por WhatsApp. Pues vale, pero es que luego para tratar esos datos es muy complejo y cuando te mandan un punto, pero cuando te mandan 25, 30 o 200, es imposible luego manipular eso. Y una de las cosas guays que tiene Osman es que tú puedes ir guardando los puntos o incluso rutas que hayas hecho y esos puntos se te guardan como GPX, que es un sistema estándar. Y luego tú eso lo puedes exportar y el GPX lo puedes abrir en un GIS, lo puedes abrir con R, porque eso en realidad es una tabla en la que tiene coordenadas y poco más, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy útil y se lo recomiendo a todo el mundo que tenga Osman y que salga al campo porque es súper útil. A ver, hay otros, no sé si a lo mejor conoces QFIL, pero que es otra cosa como más un GIS de bolsillo, pero es que esto es, imagina, es mucho mejor. Bueno, os dejo la presentación. Luego, si queréis, me preguntáis si os puedo enseñar alguna cuestión más, ¿vale? Más cosas. Otra cosa es que hay diferentes plataformas que se han unido a OpenStreetMap y están dando información de fotografías sobre el terreno, ¿vale? O a veces se dice también fotografías a nivel de calle porque suelen ser fotografías que se toman en calle. Y esto, bueno, pues normalmente si os viene a la cabeza el Google Street View, pues es algo así, es para construir eso, pero de manera abierta. Pero igual que haces fotos a calles, puedes hacer fotos a
a un terreno en mitad de la nada. Y lo bueno de ello es que se queda en tu móvil, se queda georreferenciado y luego lo puedes ver en diferentes visores. Mapillary era la que usamos hasta ahora, pero esta la compró Facebook y aunque sigue siendo una plataforma abierta, bueno, digamos que ha cambiado un poco su manera de ser y ha surgido otra plataforma que se llama Panoramax, que tienen, bueno, os podéis meter en la página web, que ahí tenéis el enlace, cuando tengáis la presentación lo veréis, y hay una aplicación específica que se llama Baba, que, bueno, os he puesto ahí ahí es una foto aquí de mi barrio en Zaragoza, pero que igual que estáis viendo una calle, podéis estar viendo un camino en mitad de la nada o una zona de un muestreo donde queráis sacar información, ¿vale? Y lo bueno es que además también orienta las fotos. O sea, si tú haces varias fotos en diferentes orientaciones, luego las montas y puedes hacer una visualización y todo eso georreferenciado y lo tienes en un visor en la web. Más cositas. Bueno, y luego está claro, que es lo que más os interesará, después de que os haga el run run, ahora 5 minutos de ¿y yo para qué me sirve todo eso? Además de instalarme 2 aplicaciones. Pues es que uses los datos de OpenStreetMap, ¿vale? Y os vuelvo a decir, si usáis los datos, tenéis que citarlo, por favor, que aparezca siempre en esa, si hacéis una figura para un paper, me ponéis debajo que los datos, parte de los datos están extraídos de OpenStreetMap. Entonces, a ver si me sale. El procedimiento para extraer los datos y hacer consultas de los datos de la base de datos de OpenStreetMap se basan en una API que se llama Overpass, ¿vale? Y a diferencia de la otra API, que es una API que tiene edición OpenStreetMap, esta es solo de lectura y es más rápida. Así a priori es relativamente compleja y tal, es una especie, ni siquiera es un SQL al uso, es una especie como de C. Bueno, no sé quién se inventó, pero es un poco complejo. Lo bueno es que se puede acceder desde la web a través de programas SIG o que le generes desde, se ha quedado a través de, y ahí falta diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Yo lo que hago, bueno, a no ser que sea una cosa muy específica, que sí que sé escribir que me extraiga una cosa u otra, es que directamente le pregunto a la IA y le digo, hazme una consulta de Overpass API para OpenStreetMap que extraiga, imaginaos, los ríos de, yo qué sé, de la provincia tal. A lo mejor los ríos, no sé, o las carreteras o los caminos o lo que sea, y te suele dar el código y entonces luego tú esto te lo llevas, pues por ejemplo, a Overpass Turbo. Bueno, ahora os cuento. Lo que he hecho ha sido lo que os quería mostrar un poco. Me he ido a un sitio que está bastante bien editado. El País Vasco está bastante bien editado, tiene una información de gran calidad. Y pues dije, bueno, pues aquí, la reserva de la biosfera de Urdaibai, ¿vale? Coges la reserva de la biosfera de Urdaibai. Bueno, si vais a OpenStreetMap, podéis ir allí, podéis consultar los datos, hacer una búsqueda en el cuadrito de búsqueda que tiene OpenStreetMap. Y entonces esto te lo puedes llevar, le pides a la IA que te haga, oye, ¿cómo puedo extraer los datos de la reserva de la biosfera de Urdaibai? Te genera un query y esto te lo llevas, por ejemplo, a esta página web. De hecho, lo que voy a hacer es, a ver, copy. Uy, un momento. A ver si funciona. Entonces esto le das a la consulta, no sé si tardará un poco quizá, y entonces lo que hace es que consulta la base de datos espacial y te devuelve pues la consulta que le has dado. Si lo has hecho mal, pues te da un error, y si lo has hecho bien. De hecho, la propia página web esta de Overpass Turbo tiene un wizard, o sea, como un asistente que es muy fácil. Le podrías poner, por ejemplo, dame las fuentes que hay en Zaragoza y realmente te genera la consulta. Esto es el efecto demo que se ha quedado. Bueno, ahora volvemos y os voy contando. Lo que al final debería quedar es algo así. Se sale la información que ha extraído
Y luego con esa información puedes exportarla. Los datos los podéis exportar, por ejemplo, a GeoJSON, que es un formato estándar de geográfico, y llevártelo, pues, por ejemplo, a QGIS. No sé si lo ha terminado. Sí, aquí está. Vale, que tarda un poquitín. ¿Veis? Aquí le das exportar. ¿Qué quieres? ¿A GPX, a KML o datos en bruto de OSM? Pues si tú esto le das a download, pues te lo descargas y ese GeoJSON lo puedes abrir con un programa de SIG. Vale. Bueno, pues esto, también en QGIS podrías abrir esa información, o también, otra cosa que os iba a contar es que si los que uséis QGIS, espero que seáis la mayoría, pues un software magnífico, tenéis por defecto, si veis a una parte que pone aquí X y Z tiles, pues ahí tenéis el fondo de OpenStreetMap, pero podéis poner muchos otros fondos y muchos están derivados y son renders, o sea, dibujos, digamos, diferentes. Luego os enseño si queréis, como lo tengo yo en QGIS, de OpenStreetMap. Y además no solo eso, hay un plugin que se llama QuickOSM que lo que te hace es poder hacer este tipo de consultas a la Overpass API para poder descargar los datos. Pues ahí tenéis la misma consulta, le puedes dar y descargar los datos. Del mismo modo que lo hemos hecho en la interfaz web, lo hemos hecho en en QGIS, en el plugin, lo podéis hacer en Python o aquí os traigo en R, pues sobre todo aquí la cuestión está en tener el paquete este de OSM Data y con esa información puedes directamente hacer una consulta al Overpass API y llevártelo, por ejemplo, a un tipo de datos SF, que es un tipo de datos espaciales con los que luego puedes hacer un mapa. ¿De acuerdo? Aquí os dejo por si queréis luego cortar y pegar el código de este ejemplo. Y bueno, sobre todo, y lo más importante es que recordar que este proyecto colaborativo, pues hay mucha gente entusiasta que os va a poder ayudar y entonces no os cortéis en preguntar a la comunidad. Os he dejado ahí unos enlaces, pues a la guía de inicio de OpenStreetMap, a lo de los datos principales, las diferentes herramientas que os he mostrado y contacto con la comunidad de OpenStreetMap y la asociación OpenStreetMap España. Y os lo he contado así muy rápido porque lo que quería ahora era que me preguntarais y me dijerais un poco, o os enseño un poco en vivo de la información que os he estado mostrando. A ver, preguntas. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo tengo una. Contaos cosas. Mira, por ejemplo, tengo el QGIS aquí. Bueno, pregúntame, Alberto, que si no me enrollo. Bueno, vale, a ver, yo preguntas concretas tengo. Que, por un lado, con Osman Maps, que has dicho que puedes ir guardando puntos en el campo, puedes meter mucha información con esos puntos. Puedes meter, por ejemplo, fotografías en los puntos. No, o sea, no porque en realidad son puntos waypoints, pero en Osman tienes un plugin que sí que te permite poner las fotografías georreferenciadas. De todas maneras, tampoco, o sea, yo te diría que no te compliques mucho la vida en ese sentido, a no ser que quieras hacer una composición tipo lo que os he enseñado de Panoramax o Mapillary, que entonces yo utilizaría directamente esas plataformas, aunque bueno, tener en cuenta que si luego subís los datos, eso queda público y a lo mejor si estáis trabajando en datos que no queréis que se vean de manera pública, no. Pero como ahora, por ejemplo, si haces casi todas las cámaras así buenas y el móvil te georreferencian, las fotografías van a quedar georreferenciadas y luego, vamos, que eso lo vas a poder utilizar. De hecho, hay varios plugins en QGIS que te saca directamente las fotografías y con los datos de geoposicionamiento del ESIF, que es los metadatos de la imagen, te la coloca dentro del mapa. Vale. Y luego tengo otra pregunta que a mí, escuchándote y escuchando esto, me viene a la cabeza que esto puede ser muy útil para tener datos espaciales que de otra manera no existen, como tú has dicho, pues lo de las fuentes o los manantiales. Entonces yo pienso, yo qué sé, alguien, por ejemplo, que estudie algo de ecología relacionado con las cascadas, como que es un dato que no sé muy bien si habrá base de datos de dónde hay cascadas,
si tú quisieses estudiar algo así, ¿hay alguna posibilidad de hacerle llegar a la comunidad de OpenStreetMaps que te interesan las cascadas para que la gente esté atenta y añada cascadas? ¿Eso se puede Sí, hacer de claro que alguna sí. De manera? hecho, se puede. A ver, mira, una cosa que hacemos últimamente es que quedamos todos los martes, la comunidad, a una cosa que llamamos el Mappy Hour, que es para pues, ponernos a hacer cosas diferentes. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, la trágica accidente que ha habido del AVE, pues el otro día teníamos el Mappy Hour el martes, antes de ayer, quedamos y se estuvo mapeando todo el entorno donde había sido el accidente, que pues quedaban muchísimas cosas que poner y como estaban consultando pues, en StreetMap un montón de gente, pues se podía poner. ¿Que estás interesado en las cascadas? Pues por ejemplo, pues lo dices y se puede intentar hacer una búsqueda, claro, también dónde vas a ver, la comunidad es lo que es y sí que es verdad que muchas veces a llamamiento de este tipo de cosas sí que atendemos y echamos una mano, pero bueno, esto es como todo, como la gente lo hace, que eso es una cuestión que siempre me gusta. A lo mejor no he hecho hincapié, pero no deja de ser un proyecto colaborativo y voluntario. Entonces la comunidad, pues hay veces que nos da por hacer cosas a lo loco y hacer un montón de información y meterla y otras, pues hay cosas que dices, pues yo que sé, tenemos diferentes proyectos y vías para trabajar. Os quería enseñar que esto, aunque es de OpenStreetMap, pero por ejemplo está dirigido por las Naciones Unidas, estos se han mapeado prácticamente toda África. Y entonces, si os vais a África, de repente dices, uy, ¿y cómo es que Camerún, o sea, todo esto está súper bien, o sea, Camerún está todo mapeado? Y es porque había un proyecto impresionante de mapear todo el país. Entonces, imagínate, ¿dónde vas a ir a recurrir? O sea, si imagínate que estás trabajando en zonas de estas y te has tenido la suerte de que alguien ya se lo ha mapeado, por ejemplo, las Naciones Unidas. Mira, veis, estos son de ediciones, porque los editan cuadrados grandes, ¿vale? Contratan a gente para que haga grandes parches en el territorio. Pero bueno, luego al final quedan todos continuos. O información, hay mucha información de áreas protegidas, por ejemplo, en casi todos en el norte global, pues tienes información de ese tipo de cuestiones, están metidas todas. La red hidrográfica, pues hay algunas partes que están muy bien hechas, otras no. Yo tenía de proyecto implicar al IGN para que hiciera la importación de los datos. Bueno, ahí nos pegamos con diferentes administraciones porque, claro, si lo hiciera una administración pública sería mejor que si lo hiciéramos nosotros de manera poquito a poco. Pero bueno, muchas láminas de agua, eso en África se usa un mogollón, por ejemplo, o también eso lo tienes en España. Y luego pues hay sitios que están extraordinariamente bien editados y otros de la España vaciada, pues que no, pues yo qué sé, Teruel hay zonas aquí que dices, pues habría que mejorarlas. De uso, o sea, lo básico está, todo lo que es la red viaria y los asentamientos están, de verdad que son más de, vamos a decir, de ecología humana, pero que no hay, pero bueno, no sé, más, os quería enseñar, mientras me preguntáis más cosas, os quería mostrar aquí un poco para que veáis cómo son los datos de OpenStreetMap en comparación, por ejemplo, con los de Google Maps o incluso con los mapas topográficos del IGN, a ver si es que se carga. Vale. Entonces, bueno, en algunos sitios, y esto me llama mucho la atención, pues claro, por ejemplo, caminos, los mapas topográficos del IGN, pues se actualizan pues, cada 10 años, pues, yo qué sé, pero sin embargo la ortofoto está cada pocos años y si hay alguien que, como nosotros tenemos acceso a la ortofoto más reciente, se actualizan los datos muy rápidamente. Entonces, pues tú a lo mejor aquí en el topográfico nacional tienes un camino, pero luego ves el OpenStreetMap y alguien, como ha utilizado la ortofoto, pues está mucho mejor. Y luego, lo que os digo, que no os olvidéis que si veis que falta algo o que se puede incluir algo, pues no dudéis en o decírselo a la comunidad o directamente editarlo vosotros y vosotras. Yo, bueno, solo así por curiosidad te quería preguntar, ¿cuáles son los datos que tú, como usuario, más has echado de menos? O, dicho de otra manera, si nos animaras a nosotros a buscar datos, ¿cuáles son los que crees que sería más importante o que más faltan? Bueno, no sé.
Pues depende del sitio y el enfoque que le quieras dar, pero yo qué sé, por ejemplo, a mí lo de la red hidrográfica, a mí es verdad, es que es, por ejemplo, un camino es relativamente fácil de editar, pero la red hidrográfica no se ven las ortofotos, no puedes ir encima de ella porque si es un barranco no vas a estar... Bueno, los barrancos se pueden editar porque ves un poco por dónde va. Ese tipo de cuestiones está relativamente eficiente. Entonces, en algún momento, yo qué sé, nos liaremos la manta a la cabeza e importaremos toda la red hidrográfica del IGN. Intentaremos que no sé, porque eso es como relativamente fácil y sencillo. Pues, por ejemplo, aquí ves que alguien ha editado esta red hidrográfica, pero claro, está como un poco grosera. Si tú pones aquí los datos del... Bueno, es un poco grosera, pero tampoco creas tú que el del IGN está tan bien. De hecho, ahora si os fijáis, aquí alguien ha editado este arroyo y no está en el mapa topográfico. O, pues, ese tipo de cuestiones. Pero si, por ejemplo, necesitas hacer información que no necesita muchísima resolución, por ejemplo, para comparar áreas con coberturas del terreno y están editadas en OpenStreetMap, es muy útil, ¿vale? Pues yo qué sé, os había puesto el ejemplo, si aquí el ejemplo, no sé ahora dónde me he quedado aquí cuando he corrido el script, pero era sacar, por ejemplo, las áreas, no sé si está corriendo, sí, bueno, algo se ha quedado ahí. Las áreas por ejemplo, de humedales aquí en Urdaibai, pues ese tipo de cuestiones las puedes sacar relativamente rápido. Y aunque la cuestión es que muchas de esta información la tienes ya o sea, la puedes extraer porque tenemos la suerte que la información espacial en España es prácticamente toda abierta. Entonces es como, bueno, pues si tú te vas a los datos del IGN o del CENIG, pues te descargas el SIOSE o alguna cuestión de estas y, bueno, tiras para adelante. Pero cuando tienes lo que os contaba antes, poder hacer información transfronteriza, o tiras de este tipo de proyectos o no puedes hacerlo. Entonces, pues ahí tienes OpenStreetMap, que además la consulta que hagas para extraer datos pues aquí, de Wetland y Water, pues la puedes hacer en Urdaibai, pero la puedes hacer en la India, que te va a dar igual, es un estándar. Entonces, es un estándar de extracción de datos y de manejar las variables. Pues eso, claro, cuando tienes los datos homogéneos, pues todos son ventajas. No sé si he contestado muy bien tú. Sí, vamos, sí. Y bueno, entiendo que la mayoría de esto, bueno, sí, no sé cómo llamarlo, rellenar huecos de los mapas lo hacéis a través, digamos, del ordenador o el Mappia este que has dicho antes, todo entiendo que es online. Pero no sé si también hacéis proyectos de ir a mapear cosas Sí. in situ, digamos, o entiendo que es claro, mucho más restringido. sí que hacemos, te quiero decir. A ver, mira, sin ir más lejos, el Osman, yo lo llevo en el móvil constantemente. Entonces yo voy por el monte y voy levantando notas o voy metiendo puntos, tipo, pues voy viendo, mira, pues el camino este está mal, o aquí falta un puente, aquí he encontrado, bueno, en un manantial lo puedo directamente con Osman, puedes meter puntos. O sea, información puntual. Por ejemplo, un manantial o una fuente, esas las meto mucho desde Osman directamente. Pero si encuentro fallos, los dejo reportados. Si das aquí Map Notes, aquí no habrá ninguna porque es el usuario. Pero veis, estas notas, no me extrañaría que alguna fuera mía. Efectivamente, hace 3 años. Aquí he puesto que alguien, que ya me vale, lo podría meter yo el dato, pues vale, estuve aquí y ahí estaba el ayuntamiento, pues habría que meter aquí el ayuntamiento. ¿Vale? Pues ese tipo de información lo ve la comunidad. Y entonces, pues lo que sucede aquí en Huesca, sin ir más lejos, esto es la zona de Guara, es que hay un editor de Huesca que es que mirar qué nivel de calidad de los datos, fuera ya donde es editado, hasta qué nivel de detalle tiene. Esto no lo tienes ni en el IGN ni en... Claro, entonces si tienes la suerte de que hay alguien se ha editado los datos con esta precisión, imaginaos la información que puedas extraer de ellos. Y luego, además, información. ¿Para qué me sirve a mí también? Pues me sirve para información que yo creo que le puede ser útil en algún momento a alguien. Y sobre todo, me es útil a mí, yo la vuelco en OpenStreetMap. Y porque la puedo yo recuperar cuando quiera. Y además le puedo meter el nivel de detalle que yo quiera.
por ejemplo, se pueden poner, imagínate que estás haciendo una cosa sobre árboles singulares, pues puedes meter cada punto del árbol singular y en el punto del árbol singular le puedes poner qué especie es, incluso cuándo se registró como un árbol singular, toda esa información lo puedes, también otra cosa, es que hay tantas cosas que no sé contar, pero se enlaza con Wikidata, entonces tú puedes extraer datos de OpenStreetMap que a su vez toman información de Wikidata, que es una base de datos también brutal. Es verdad que casi todo lo que hemos hecho hasta ahora, y porque está muy volcado en el ámbito urbano, pues son proyectos, pues eso, más de, pues por ejemplo, hemos hecho cosas de ver la etimología de las calles, pues para ver las calles de las mujeres, por ejemplo, o ver, esto sí que lo hice yo y lo estuve dirigiendo en la universidad, varios trabajos de final de estudios de la movilidad peatonal urbana, ¿vale? Pues a ver dónde vas a encontrar información de las aceras. Nadie es, o sea, el ayuntamiento tendrá información, pero no están. Si luego tú quieres hacer un ruteo de personas, por ejemplo, con sillas de ruedas, pues necesitas una información de ese tipo de cuestiones. Entonces, pues yo qué sé, imagínate que estás trabajando sobre un área de las relaciones ecológicas de los cauces acuáticos y te coges tu pequeña cuenca hidrográfica en la que estás haciendo, imagínate el trabajo X y te la mapeas de una manera extraordinaria y en vez de dejarla ahí en tu ordenador y en un archivo, vete tú a saber, SIG, pues está bien mapeado con toda esa información en OpenStreetMap. No sé, pues es cuestión, por ejemplo, estuvimos haciendo esto ya hace años, pues en la Basa de la Mora en el Pirineo estábamos haciendo unos cálculos para hacer unos muestreos a 200 metros de los caminos de acceso. Pues, ¿qué pasa? Faltaban en los caminos en aquella, esto ya hace bastantes años, estaban relativamente mal hechos. Pues entonces, en vez de yo coger los caminos, vete tú a saber, extraerlos de algún otro sitio, lo que hice fue los mejoré y los dejé perfectamente en OpenStreetMap y luego lo que hice fue los extraí de OpenStreetMap porque es muy sencillo, una vez que sabes hacerlo, como os he contado, y sobre esa cartografía, que ya la había editado yo previamente en OpenStreetMap, hice unos buffers y calculé unos puntos aleatorios alrededor de los caminos. Ese tipo de cuestiones, sobre todo lo interesante, yo creo, no tanto a lo mejor, es verdad que a lo mejor no va a ser una herramienta clave para estudios en ecología, pero que lo conozcáis, que sepáis que podéis colaborar y luego que tengáis presente este tipo de herramientas en torno a OpenStreetMap. A ver cómo es. Uy, ahora se me ha olvidado. Hay un. Lo iba a poner. Por ejemplo, hay una herramienta. A ver cómo se me acaba de ir el santo al cielo. Pero hay una herramienta, por ejemplo, para hacer, que salía en una de las fotos, que es que tú te puedes imprimir la ortofoto en unos mapas y luego anotar encima de la ortofoto, ¿vale? Y entonces está hecho field papers. Ahora me ha salido. Esto te lo puedes llevar al campo. Esto te genera, ¿vale? Esto generas tú el atlas con esa información, lo puedes imprimir y luego te quedan eso que has impreso, se te queda con unos puntos georreferenciados. Le haces la foto con el móvil, lo subes a Field Paper y te genera una ortofoto georreferenciada. O sea, podrías tú tomar tus notas en una cartografía tuya en papel, sin necesitar de nada digital, y luego con una fotografía y subiéndola aquí ya obtendrías esa información georreferenciada que podrías utilizar en un SIG. Ni siquiera tiene por qué ser en OpenStreetMap. Lo que te quiero decir es eso, que se han generado muchas, o lo que os contaba antes de Osman. Osman estaba pensado originalmente para que fuera solo, pues eso, un visor de la información vectorial de OpenStreetMap offline. Pero ahora tú le puedes meter ahí, ya os he contado, hasta incluso las imágenes de Google o los mapas de Google. Y está ahí, ¿vale? Yo si nadie... Bueno, voy a dejar que alguien más haga alguna pregunta, porque si no, soy muy pesado. Pero bueno, si nadie dice nada... y a raíz de lo que has dicho de los árboles singulares, porque vamos, lo estaba pensando, datos de biodiversidad,
claro, al principio no se me ocurría que pudieran incluir, pero bueno, si dices que se pueden poner las especies de los árboles y tal, bueno, no lo sé Sí. en qué medida se puede incorporar eso o, bueno, sí, no sé cuál sería. Sí, mira, de hecho, a ver, toda la información, como os he dicho antes, está en la wiki, entonces... Uy. Si vas a la wiki, aquí pones tree, por ejemplo, ¿vale? Esto, ¿ves? Los puntos se ponen como un punto, ¿vale? Pues esto, bueno, aquí tienes. ¿Cómo mapearlo? Pues nada, pones el punto donde es. Entonces, es la etiqueta natural tree, pero a esa etiqueta, pues le puedes poner la altura, la circunferencia que tiene, cuando... Esto no sé si será cuando lo han plantado o cuando le has metido los datos, el tipo de hojas y el género, la especie. Veis aquí toda la información que le puedes incluir. Y toda esa información va en forma de etiquetas. Podemos ver, por ejemplo, si vamos aquí, hay una herramienta que se llama TagInfo, en el que podemos ver cuánta información hay. No sé, no sale la map. ¿Veis? Estos son todos los puntos donde hay puntos de trees, o sea, de árboles puntuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues, o qué combinación han tenido, pues, sobre todo, pues, qué tipo de hoja tienen, casi todos los que ponen natural tree, pues, los puntos, pues, vienen acompañados de el tipo de hoja que tiene. Casi todos, aquí veis que casi todos son de hoja caduca. El ciclo que tiene, si es perennifolio, si es caducifolio, si es marcescente, ¿vale? Para que veáis toda la información que la gente incluye dentro. Pero esto es un ejemplo. Hay cada etiqueta en OpenStreetMap tiene información. Por ejemplo, pues también, yo qué sé, se me está ocurriendo, aunque no es de ecología, pero puntos arqueológicos, pues con información de edades, de lo que hay ahí, de lo que puedes encontrar. Es que, claro, es información cartográfica que los límites están en tu imaginación. O sea, hay gente... El otro día, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que, para que esto sí que también es muy de ecólogos, había alguien que se había dedicado a poner las presas de los castores en Noruega. Claro, entonces eso, no sé si sería alguien que estaba haciendo el seguimiento o qué es lo que sería realmente, pero no me acuerdo cuál es la etiqueta, si no te lo podía buscar. Pero hasta ese punto, o yo qué sé, ahora con el tema este ferroviario, llegan a un nivel de detalle que están metiendo información, pues yo qué sé, todo el sistema semafórico de las vías, pues ese tipo de cuestiones. Por eso te digo que la información al final es un poco, y si no existe, lo bueno es que si no existe imagínate que tú consideras que hay una información que a ti te puede ser útil y a alguien más también, pues se puede meter, porque es que además no está cerrado. Es verdad que las etiquetas se tienen que consensuar y tienen que ser incorporadas en la wiki y hay un proceso también de validación y demás, pero a priori tú podrías llegar mañana y decir, pues yo es que quiero ahora, yo qué sé, es que lo que sea, y haces una etiqueta, la propones y la gente, tú para empezar, si eres tú el que vas a meter esa información, lo puedes empezar a meter y queda ahí. Por ejemplo, el gobierno en Navarra tiene para gestionar, si hay alguien de Navarra lo sabrá, para gestionar las emergencias, tienen un punto de emergencias en cada casa, en mitad del campo, en Navarra, bueno, también en la ciudad, pero en la ciudad es diferente porque es por portal, que se llama Helpidea. Pues estos datos no estaban en OpenStreetMap, pero deberían de estar. Entonces, para gestionar datos de sus emergencias, han metido toda esa red de puntos, los han importado. Y antes no estaba, pero está bien y es muy útil. Ahora puedo irme a Navarra, que es lo que están haciendo, de hecho, en Navarra, y una persona, un bombero, puede ir a buscar y hacer el ruteo hasta ese lugar. Pues eso. Vale, pues vamos, sí, muchas gracias. La verdad que muy interesante y también, vamos, esto de el Mappy Hour me abre inquietudes nuevas que no tenía, o sea que... Unidos a la comunidad, que estamos ahí haciendo siempre cosillas y tal, y tenemos ahí un canal en Telegram, en Matrix, tenemos un foro y todo es cuestión de ir, preguntar y bueno, pues bueno, si tienes suerte y la gente se une. Por ejemplo, un tema, mira, ahora que digo yo de ecología, tengo un tema abierto con los portugueses que no está
no está, está Sabana, pero no está Dehesa como etiquetado. O nos pasa también con los cultivos de regadío. Se pueden etiquetar, pero no hay una de regadío. ¿Por qué? Pues porque esto nació en su día en el Reino Unido y, claro, se nota, pues, por ejemplo, pues que ellos, esto de cultivo de regadío y de secano, esto no en el Reino Unido no cuadra también, pues ese tipo de cosas. Y entonces estamos con los portugueses a ver si sacamos adelante la etiqueta de esas, porque es que, ¿cómo editas si no? Editas por el grassland y luego vas poniendo todos los puntos de los árboles. No tiene mucho sentido. Sin embargo, sí que hay uno de esa para África, pero no es de esa lo que tenemos aquí. Bueno, esto es un debate que tenemos que tener. Y mira, sois bienvenidos todos los ecólogos a ese tipo de debates porque a veces es como, ¿pero esto qué es exactamente una dehesa? Porque hay que explicárselo al comité global para decir, oye, al resto de la comunidad. Es que tenemos una cosa específica que es una especie de pasto, pero en realidad es con ganado. Pues ese tipo de cuestiones. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, es ahora el momento. Y si no, igual vamos cerrando, que ya llevamos una horica. Sí. Nadie. Pues nada, vamos a ir cerrando. A no ser que quieras decir algo más, Miguel. No, agradecerte mucho. que os haya interesado y sobre todo animaos a uniros, que esto es un proyecto para todo el mundo y de todo el mundo. Eso es, pues muchas gracias, Miguel. Y nada, colgaremos la presentación y lo que nos pases lo subiremos a la página web. Eso, la idea es ya retomar los seminarios. Ahora que hay más gente, recuerdo que si alguien tiene alguna idea, quiere hacer un seminario o conoce a alguien que puede hacer un seminario, que nos escriba. Y nada, muchas gracias por venir. Eso es todo. Muchas gracias.